Vamos a dar inicio al tema de hoy a cargo del Departamento de Nefrología del Hospital Salvador de Gutiérrez / Virginia, a cargo de la doctora Peralta, nefritis intersticial aguda. Bien, buenos días. Por favor, cierren sus micrófonos. Bien, gracias. Como bien comentó la doctora Goris, en el día de hoy vamos a hablar sobre la nefritis intersticial aguda, el cual se describe como un patrón de injuria renal que se caracteriza por un deterioro abrupto de la función renal, que en la mayoría de los casos es potencialmente reversible, acompañado además de hallazgos histológicos de inflamación y edema a nivel del intersticio renal. Este término fue usado por primera vez en el año 1898 por Councilman, quien evidenció hallazgos subjetivos de esta patología en autopsias realizadas a pacientes que habían fallecido a causa de displatina. Si bien el término nefritis intersticial aguda es más comúnmente usado, realmente el término nefritis tubulointersticial es el que mejor describe las lesiones o la injuria que involucra tanto el intersticio como a los túbulos. La epidemiología de esta entidad se describe que aquellos pacientes que son sometidos a biopsias con fines de investigar hematuria o proteinuria, se puede detectar una nefritis intersticial aguda hasta un 2% de los casos, y pacientes en los que se les realiza una biopsia por una lesión renal aguda de una etiología aún no identificada puede ser de un 5 a 15% de los casos. En las últimas décadas, la prevalencia de esta entidad ha incrementado, principalmente en aquellos pacientes mayores de 65 años. Esto debido a que esta población es la que más frecuente se expone a la prescripción de fármacos y a la polifarmacia en sí. La etiología de esta entidad es muy variable, muy diversa. Se atribuye un 5% a los fármacos, a medicamentos, hasta un 10% a procesos infecciosos, de un 10 a 20% a enfermedades sistémicas, 5 a 10% a otras etiologías, como está el síndrome de nefritis tubulointersticial y uveitis, también a la nefropatía intersticial asociada a anticuerpos antimembrana basal, de lo cual vamos a hablar más adelante. En ese gráfico, solamente para ilustrarles los dos grandes grupos a los cuales realmente, las dos mayores categorías en las cuales se puede asociar a una nefritis intersticial, que son fármacos y las infecciones, siendo la categoría de la exposición farmacológica hasta en un 70%. La patogenia de esta enfermedad se describe que realmente la nefritis intersticial en humanos puede ser secundaria a una reacción inmunitaria que va dirigida contra un antígeno renal. La mayoría de los casos probablemente van a estar inducidos por antígenos extrarrenales que van a estar producidos en particular ya sea por un fármaco o agente infeccioso. Estos antígenos pueden inducir la nefritis intersticial aguda mediante una variedad de mecanismos patológicos, como son la unión a estructuras
renales, actuando como aptenos que van a modificar la inmunogenicidad de las proteínas renales nativas, imitando antígenos renales, lo que resulta en una reacción inmune de reacción cruzada y precipitarse dentro del intersticio como complejos inmunes circulantes. Los modelos experimentales que se han realizado han identificado 3 tipos principales de antígenos que pueden inducir una nefritis intersticial aguda. Estos pueden ser componentes de la membrana basal tubular, como las glicoproteínas 3M1, proteínas tubulares secretadas, como la uromodulina, o proteínas no renales que pertenecen a complejos inmunes. Se ha identificado que tanto la inmunidad mediada por células como mediada por anticuerpos juegan un rol en la patogénesis de la nefritis intersticial aguda. En humanos, la mayoría de las formas realmente no van a estar asociadas al depósito de anticuerpos, lo que sugiere que la inmunidad mediada por células es quien juega un papel importante en esta patogenia. Esto se ve reforzado por el hecho de que los infiltrados intersticiales suelen contener numerosas células T y también se puede ver la formación de granulomas. Sin embargo, a pesar de que eso se describe en la mayoría de la literatura, ocasionalmente también se puede ver o observarse el depósito de anticuerpos antimembrana basal tubular o de complejos inmunes cuando se realiza una biopsia. Entonces, ya sabemos que es una reacción de hipersensibilidad de tipo retardado mediado por células, el cual el sello distintivo es la infiltración de células inflamatorias con edema asociado, que por lo general no afecta a los glomérulos ni a vasos sanguíneos. Es una patología predominantemente cortical más que medular. Los edemas e infiltrados pueden ser escasos, focales o intensos. Pueden aparecer granulomas a nivel intersticial y ya para una segunda semana se puede ver aumento de la matriz seguido de una fibrinogénesis destructiva. Las células más numerosas son los linfocitos, siendo las células TCD4 bastante más frecuentes que la TCD8. También linfocitos B, células plasmáticas y macrófagos. Los granulocitos polimorfonucleares, por lo general, eosinófilos, suelen estar presentes, pero ya en una etapa mucho más temprana. También puede verse una reacción inflamatoria que puede concentrarse invadiendo el túbulo, que es lo que se denomina tubulitis. Y esto en casos más graves se puede asociar con degeneración de células epiteliales que se asemejan ya a una necrosis tubular. Entonces, hablando un poco de cada una de las etiologías, la reacción inmunoalérgica a fármacos representa la etiología más frecuente de la nefritis intersticial, siendo responsable de aproximadamente 60 a 70% de los casos. Las primeras descripciones de una nefritis intersticial asociada a fármacos fue para los años 1960-1970, realmente asociado al uso de meticilina. Posteriormente, ya con el inicio de la introducción de más antibióticos y agentes analgésicos y antiinflamatorios, se fueron describiendo otro tipo de asociaciones. El desarrollo de esta nefritis intersticial asociada a fármacos no depende de la dosis y se puede producir una recurrencia o exacerbación con una segunda exposición, ya sea al mismo fármaco o a un fármaco relacionado. En la mayoría de los casos, determinar o identificar cuál fue el fármaco responsable del desarrollo de la lesión renal aguda realmente constituye un reto bastante difícil desde un punto de vista clínico, principalmente en aquellos pacientes que están polimedicados. Se habla de que las reacciones de hipersensibilidad más frecuentes están asociadas a 2 grandes familias de fármacos que son los antibióticos y los AINES,
Ya los inhibidores de bomba de protones, se habla solamente de un 18 hasta un 64%, especialmente en pacientes ancianos. También se describe el uso de inhibidores de puntos de control inmunitario en pacientes oncológicos de un 0.2 a un 5%. Y también se asocian otros fármacos, principalmente los que se relacionan al síndrome de Bess, que pueden ser como alopurinol, antiepilépticos, alguna familia de antibióticos, pacientes que usan 5-aminosalicilatos por enfermedad inflamatoria intestinal. En este cuadro realmente solo presento para que vean la gran familia de fármacos que pueden asociarse a una nefritis intersticial, fármacos como antirretrovirales, también diuréticos, tiacidas y deasa, así también como los ahorradores de potasio, las estatinas, también fármacos anticonvulsivantes y antihipertensivos. Hablando un poco sobre uno de los grandes grupos que se asocia a esta entidad y que realmente es un grupo de fármacos que se utiliza tanto de manera ambulatoria como uso empírico por nuestros pacientes y ya dentro del centro hospitalario, creo que más de un 95% de los pacientes en algún momento se le administra un AINES. Sabemos que las prostaglandinas son lípidos sintetizados a partir de fosfolípidos de la membrana celular y que a través de la actividad enzimática de la fosfolipasa 2, estos lípidos se van a convertir en ácido araquidónico, el cual se va a convertir en un precursor ya sea de prostaglandinas o de leucotrienos en presencia de la enzima ciclooxigenasa o la lipoxigenasa respectivamente. Las enzimas responsables de la conversión de precursores de ácido araquidónico a prostaglandinas sabemos que son tanto la COX-1 como COX-2. Entonces, los AINES, su mecanismo de acción va a ser inhibir la actividad de ambas enzimas, lo que va a conllevar a una conversión preferencial del ácido araquidónico a leucotrienos, una reducción de la síntesis de prostaglandinas, lo cual va a alterar la hemodinamia vascular renal con isquemia renal y disminución de la presión hidráulica. Esto es parte de lo que se describe en la génesis de una lesión renal aguda asociada al uso de AINES. En cuanto a los procesos infecciosos, realmente dice que puede ser debido a una infección primaria, como una pielonefritis aguda, una tuberculosis renal y también nefritis fúngica, o puede ser debido a infecciones sistémicas que van a causar ya de manera secundaria afectación a nivel renal. Se describe el efecto citopático, aunque realmente se desconoce el mecanismo patogénico responsable. Se especula que con el efecto citopático directo de los microorganismos, o ya sea por liberación de citoquinas proinflamatorias en el seno de la infección, pueden ser las causas por las cuales un proceso infeccioso va a causar una lesión renal aguda. En este cuadro podemos ver que puede ser tanto de origen bacteriano, vírico, como también se ha descrito infección parasitaria. También se habla de que existen infecciones sistémicas que pueden causar una injuria renal aguda debido al mismo proceso patológico infeccioso, como también a la farmacología o al grupo farmacológico que se utilice. En este grupo se describe principalmente o se usa como prototipo al HIV. En las asociadas a enfermedades sistémicas, se habla que numerosos trastornos sistémicos se han asociado con la nefritis intersticial aguda. Estos incluyen de manera principal, porque se describen otras, el lupus, la sarcoidosis y el síndrome de Sjögren. En una serie realizada a 133 pacientes con nefritis intersticial aguda confirmada por biopsia,
en pacientes con enfermedades autoinmunes, la que más se asoció a injuria renal en esa serie fue la sarcoidosis. En cuanto al lupus, este se puede ver como una enfermedad tubulointersticial, ya sea con o sin depósitos inmunes a lo largo de la membrana basal tubular. Y casi siempre se va a asociar con una enfermedad glomerular concurrente. La gravedad de esta enfermedad tubulointersticial es un signo pronóstico importante y se correlaciona positivamente con la presencia de hipertensión y un curso clínico progresivo de la enfermedad. Ya en la sarcoidosis, la enfermedad renal suele ocurrir como una complicación tanto de hipercalciuria como hipercalcemia, pero también en esta se describe una nefritis intersticial granulomatosa. La presentación suele ser la de una lesión renal aguda que puede aislarse o puede estar asociada a proteinuria leve y leucocituria estéril. También un 90% de los pacientes van a ya manifestar síntomas extrarrenales propios de la sarcoidosis. En cuanto al síndrome de Sjögren, realmente la literatura dice que la nefritis intersticial clínica es muy rara que se presente. Usualmente esto va a cursar más con una disfunción tubular crónica. Algunos pacientes pueden presentar hipocalemia sintomática severa y acidosis renal tubular distal. Y que por lo general responden de manera adecuada al tratamiento con corticosteroides. Otras enfermedades con una muy baja incidencia son la enfermedad relacionada con IgG4, que habla de un compromiso renal, puede verse hasta en un 30%, y se va a caracterizar por infiltración de múltiples órganos con un infiltrado linfoplasmocitario rico en células plasmáticas IgG4 positivas. Ya la nefritis tubulointersticial hipocomplementémica se ha descrito en una pequeña serie de casos que se caracteriza por depósitos tubulointersticiales masivos y una infiltración de células plasmáticas o linfoides que se van a observar en la biopsia renal. También se describe el síndrome de nefritis intersticial y uveitis, que fue descrito en el 1975. Los datos limitados de esta patología sugieren que la proteína C reactiva modificada es un autoantígeno que se observa tanto en la uvea como en las células tubulares renales y que puede estar involucrado en la patogénesis. La etiología en sí es desconocida, pero en su etiopatogenia autoinmune desempeña un papel fundamental la disfunción inmune de células T. Se ve con mayor frecuencia en mujeres adolescentes con una edad media de 15 años, y aunque no existe un factor de riesgo descrito per se para desarrollar este síndrome, se habla del uso previo de antibióticos para tratar infecciones respiratorias asociado a otras enfermedades autoinmunes y también con infección con clamidia y virus de Epstein-Barr. Las manifestaciones oculares se van a caracterizar por un dolor ocular o enrojecimiento que va a ser bilateral en la mayoría de los casos y puede ir acompañado de fotofobia y disminución de la agudeza visual. Ya la manifestación renal, el paciente puede referir dolor en el costado o en los flancos, piuria estéril, hematuria, proteinuria y defectos tubulares proximales y distales. El diagnóstico definitivo es específico y se sugiere por la combinación de uveitis y afectación renal, con una biopsia renal compatible con una nefritis intersticial aguda. Okay, doctora. Los hallazgos típicos de la biopsia van a incluir edema tubulointersticial y la infiltración de células inflamatorias. Con frecuencia se puede observar eosinófilos y granulomas no caseificantes y presencia de neutrófilos, con conservación de la estructura glomerular y vascular.
La nefritis intersticial asociada a anticuerpos antimembrana basal tubular es una entidad muy poco frecuente que puede afectar a pacientes en cualquier edad y generalmente se pueden presentar con signos de poliuria y polidipsia. También en una muy baja incidencia, microhematuria y proteinuria. Esta se relaciona a un anticuerpo llamado antígeno de nefritis tubulointersticial, que es una proteína no colagenosa de 58 kilodaltons presente en la membrana basal del túbulo proximal, la cual tiene una función reguladora en la tubulogénesis que interactúa con colágeno tipo 4, laminina e integrinas. En la biopsia se va a evidenciar por microscopía óptica un infiltrado intersticial mononuclear con linfocitos, células plasmáticas y macrófagos. Ya por inmunofluorescencia hay fuerte tinción lineal de la membrana basal tubular para IgG y tinción variable para C3, y por microscopía electrónica no se van a observar depósitos. En cuanto a la manifestación en general de la nefritis intersticial aguda, la literatura la divide en manifestaciones renales y extrarrenales. Las manifestaciones renales, la presentación típica es una disminución brusca o una alteración brusca de la función renal, que el tiempo de aparición, dependiendo del agente causal, puede ser de pocos días a semanas, y en cuanto a fármacos se habla de hasta meses. Por lo general, el paciente puede tener una elevación asintomática de la creatinina o del BUN y síntomas inespecíficos de deterioro agudo de la función renal. En un 51% de los pacientes van a tener oliguria, proteinuria menor a 1 gramo por día, excepto en pacientes que el agente causal sea un AINES, ya que se describe que esos pacientes van a desarrollar síndrome nefrótico asociado principalmente a una enfermedad de cambios mínimos, a una nefropatía membranosa. Y la presencia de un sedimento urinario anormal con presencia de glóbulos blancos, cilindro de glóbulos blancos y la proteinuria, como dije, en bajo grado. En cuanto a las manifestaciones extrarrenales, la triada clásica de fiebre, erupción cutánea y artralgias, como dije anteriormente, fue descrita por primera vez cuando se hablaba de la meticilina, pero eso solamente alrededor de 1/3 de los pacientes lo presentaban. Los análisis agrupados de 3 grandes series hablan de que solamente un 14% de los pacientes desarrollaba el exantema, 27% presentaba fiebre y eosinofilia en un 23%. Y la presentación en conjunto de los 3 síntomas solamente se puede evidenciar en un 10% de los pacientes. La eosinofilia, que se define como un recuento absoluto de eosinófilos en sangre mayor de 500 por microlitro, solo se encuentra en el 25 a 35% de los casos de nefritis intersticial aguda. Su hallazgo en un paciente con una lesión renal aguda con ninguna otra causa aparente puede hacer sospechar de una nefritis intersticial aguda inducida por fármacos, y ya la eosinofiluria, que representa más del 1% de glóbulos blancos urinarios, se asocia con esta entidad de nefritis intersticial aguda. Sin embargo, los eosinófilos urinarios no son útiles para distinguir una nefritis intersticial aguda de otras causas de lesión renal aguda, y la ausencia de eosinófilos en orina no excluye la posibilidad de una nefritis intersticial. Aquí podemos ver las manifestaciones clínicas, principalmente una nefritis intersticial aguda secundaria al uso de fármacos. Como podemos ver, la eosinofilia solamente se observa en un 40% de los pacientes, la proteinuria hasta en un 55%, piuria igual, hematuria un poco más de 50%, oliguria un 30% y un 90% de los pacientes van a tener falla renal. A los hallazgos de laboratorio,
Se puede ver aumento de la creatinina sérica plasmática, aunque un gran porcentaje de los pacientes van a estar asintomáticos. Se dice que al momento de la presentación de la entidad, ya un gran grupo de pacientes van a tener aumento de la creatinina sérica. Como dije anteriormente, la eosinofilia y eosinofiluria, que no es algo tan patognomónico y la ausencia de eosinófilos en orina no excluye esta entidad. Grado variable de proteinuria, daño túbulo intersticial que se manifiesta por alteración de los cotransportadores, puede haber manifestarse como un síndrome de Fanconi y acidosis tubular. Y por lo general, los pacientes van a presentar un FENA mayor a 1%. En cuanto a la biopsia, para el diagnóstico de esta entidad, la biopsia es el gold estándar. Los principales cambios histológicos son edema intersticial y un infiltrado intersticial marcado que va a consistir principalmente en linfocitos T y monocitos. También se asocia a la presencia de granulomas, principalmente en enfermedades sistémicas como la sarcoidosis y en infecciones como la infección por hantavirus. Si bien la biopsia es el gol estándar, realmente la literatura dice que no todo paciente se somete a una biopsia, ya que por lo general, principalmente en la nefritis intersticial asociada a fármacos, cuando se retire el agente causal en un mínimo de 7 días, el paciente por lo general puede recuperar la función renal. Entonces, UpToDate presenta estos 4 acápites, a los cuales ellos dicen que son los pacientes a los que se les recomienda una biopsia renal. El primero es un paciente con un análisis de orina característico por una nefritis intersticial, pero que no está siendo tratado con un fármaco que se asocie a esta entidad. Pacientes con una nefritis intersticial aguda, supuestamente relacionada con fármacos, que no se tratan inicialmente con glucocorticoides y que no se recuperan tras el cese de la terapia con farmacológica. Pacientes que están siendo considerados para tratamiento con glucocorticoides y pacientes que tengan cualquier otra característica como una proteinuria de alto grado en el cual ya el diagnóstico de una nefritis intersticial sea incierto. En cuanto al tratamiento, dice que la diana principal es la interrupción del agente causal, principalmente cuando hablamos de una nefritis intersticial secundaria a fármacos. Entonces, en UpToDate se divide en 2 acápites, aquellos pacientes con necesidad inminente de TRS o de terapia de reemplazo de renal sustitutivo. Entonces, dice que los pacientes con lesión renal aguda que están lo suficientemente graves como para justificar una diálisis en 24 a 72 horas luego de la evaluación inicial, deben ser sometidos a biopsia renal e iniciar terapia con glucocorticoides sin demora, con fines de limitar la extensión del daño causado por la inflamación y mejorar la posibilidad de recuperación. En aquellos pacientes en los que la afectación renal no es grave y no tienen una necesidad inminente de diálisis, pueden ser observados entre 3 a 7 días luego de la interrupción del agente causal. Y si la función renal no se ha establecido o no se ha recuperado en este intervalo, entonces ellos recomiendan sí, realizar biopsia e inicio de glucocorticoides. El tratamiento con glucocorticoides, la literatura habla de que se recomiendan los pulsos con metilprednisolona de 500 a 1000 miligramos por 3 días y luego cambiar a un régimen de prednisona vía oral. Ellos dicen que muchos autores prefieren no pulsar los pacientes e iniciar directamente con la prednisona. Se establece que se puede presentar recuperación de la función renal hasta en 1 a 2 semanas y que ya se inicia entonces el decalaje de los esteroides, el cual se puede extender hasta 4 a 6 semanas.
Ellos hablan de que los esteroides por lo general se prefieren a aquellos pacientes en los que ya se les retiró el agente causal y la nefritis intersticial es persistente. Se realizó un estudio multicéntrico retrospectivo de 61 pacientes que fueron tratados de si tenían una nefritis intersticial aguda diagnosticada por biopsia. Se pudo evidenciar que estos pacientes a los que se le administró el glucocorticoide presentaron una recuperación de la función renal en un menor tiempo que aquellos a los que no se le administró la terapia. También se describe en aquellos pacientes que no mejoran con los glucocorticoides el uso de micofenolato de 1 a 2 gramos por día, pero según UpToDate, solamente en pacientes que tienen una nefritis intersticial confirmada por biopsia. Este se utilizó de 13 a 34 meses en 8 pacientes con nefritis intersticial aguda comprobada por biopsia que habían respondido pero que no toleraban la retirada del glucocorticoide luego de 6 meses. Y posterior al inicio del pudo retirar el glucocorticoide, los pacientes presentaron una recuperación parcial de la función renal. También existen pequeños informes de casos que utilizan micofenolato y ciclosporina y por experiencia anecdótica de los autores también el uso de ciclofosfamida. El pronóstico de esta entidad es muy variable. La probabilidad de una recuperación espontánea de la función renal tras la suspensión del agente va a depender básicamente del tiempo de exposición y del tiempo de intervención médica. Hasta un 50% de los pacientes pueden tener una recuperación incompleta si no se trata a tiempo y hasta un 10% pueden llegar a permanecer en diálisis. Entonces, hasta aquí mi conferencia. Esta fue la bibliografía y pasamos a la sesión de aportes y preguntas. Gracias.